¿Alguna vez has pensado que si todo hubiera salido un poco distinto, tu vida hoy sería mejor? Todos en algún punto hemos imaginado cómo sería despertar en una versión del mundo donde nada salió mal, donde las pérdidas no ocurrieron, donde no cargamos culpas, donde la vida simplemente funcionó. Y no siempre es por querer huir, a veces es solo cansancio. Cansancio de intentar, de fallar, de sostener una realidad que no se parece a lo que esperabas. Así que te hago una pregunta, si esa otra vida existiera, ¿te quedarías ahí aún sabiendo que no es la tuya? Esta es la pregunta que nos establece este capítulo de Arcane. Echo descubre que al árbol sagrado de su gente le están creciendo hojas con patrones de Hextech. Preocupado, va y le pregunta a Heimerdinger, quien le confirma que es grave la situación, pero se puede arreglar porque ya ha visto esos patrones antes. Juntos regresan al antiguo laboratorio en Piltover, donde Jace confirma que esos mismos patrones los había visto cuando experimentaban con plantas y el núcleo Hex. Lo que no entiende es cómo esos mismos patrones llegaron hacia abajo. Jace recuerda que Victor creía que estas runas podían surgir de forma natural cuando la barrera entre el mundo y lo arcano se debilita, casi siempre como respuesta a algo negativo. Echo entonces pregunta si lo que está sucediendo es porque molestó a lo arcano con todas sus acciones, lo que hace que Jace se cuestione respecto al uso excesivo de la Hextech. Sabe en el fondo que puede ser así, pero se pregunta por qué no habían visto indicios hasta ahora, y luego en un árbol. Pero luego entiende que las raíces del árbol se extienden hasta las profundidades, justo donde se encuentra la rejilla de gemas Hextech, diseñada para contener daños lejos de la superficie, lo que molesta mucho a Echo, porque terminaría dañando únicamente la parte subterránea, y justamente esa reacción de Echo provoca una runa salvaje. De pronto el entorno cambia y frente a ellos surge algo enorme, con los patrones Hex que habían visto en la planta. Nadie sabe qué es. Jay se acerca y la toca, provocando que todo lo creado con Hextech se vea afectado. Lo vuelve a intentar y en ese instante las runas envuelven a Echo, Heimerdinger y a Jace. Echo saca un libro y comienza a escribir, pero de pronto aparecen unas runas. Grita y entonces vemos que el Echo que conocemos toma el control del cuerpo del Echo que estaba escribiendo, es decir, está en otra realidad. Echo se da cuenta al instante al notar los cambios en su apariencia. Se queda observándose, confundido, cuando de repente aparece alguien que no esperaba ver. Powder. Aún sin asimilar dónde está, Echo asume que en esta realidad Powder también es mala, así que la ataca. Powder, sin embargo, no hace nada, solo lo ve raro. Echo, desconfiado, está a punto de marcharse, pero en ese momento aparece alguien más, alguien que lo rompe por completo, Benzo. Recordemos que en la línea original Benzo fue brutalmente asesinado y Echo presenció todo, e incapaz de contenerse, Echo lo abraza con fuerza, completamente conmovido por la emoción. Echo sale a conocer el Piltover de esta realidad. Ve a Vander, una ciudad subterránea que funciona en armonía, y también a Milo y a Clagor. Todo es radicalmente distinto a como conoce el mundo. Powder no deja de hablarle y al notar lo aturdido que está intenta apoyarlo, pero Echo no logra confiar en ella. No puede creer que aquí sea diferente. Dejan solo a Echo y la confusión comienza a abrumarlo aún más. Empieza a dibujar cosas extrañas, se marea y siente que se vuelve loco. De pronto escucha la voz de Heimerdinger, lo que lo afecta todavía más, convencido de que está completamente perdido. Se aparta para vomitar, incapaz de soportar el mareo. Heimer lo alcanza y le pide que no vaya diciendo a todo mundo que se encuentra en una línea temporal paralela, señalando que los dibujos que hizo ya revelan bastante. Heimer le explica que, al parecer, la anomalía gigante los expulsó de su realidad y los lanzó a otra, alterando también su posición en el tiempo. Eso relaja mucho a Echo porque sabe que ya no está solo. Sin embargo, esa calma se desvanece cuando le pregunta si existe alguna forma de regresar, a lo que Heimerdinger le dice que en esa realidad la Hextech no existe, por lo que de momento no hay manera de volver. Echo baja la mirada, pero Heimer le dice que debería ver lo positivo, que en esta realidad existen cosas maravillosas, pero Echo se enfurece, diciendo que en su realidad hay personas que los necesitan y que no pertenecen a ese lugar. Powder interrumpe la conversación y le dice a Echo que irá a visitar a Vi. Le pregunta si quiere acompañarla, y Echo, creyendo que verá a Violet físicamente, acepta, pero pronto se da cuenta de que en esa realidad Vi murió. Echo queda devastado y dice en voz alta que estar ahí es un error. Powder, sin entender el contexto, cree que Echo se refiere a estar con ella en ese momento, por lo que se molesta. Y Echo, sin dejar de lado su resentimiento hacia Jinx, le dice directamente que seguramente Vi ya no está por culpa de ella. Powder responde que fue Echo quien les dio la información sobre la misión del golpe en la casa de Jace, y Echo comprende entonces que la misión salió mal, que Vi murió y que por eso la Hextech nunca existió en esa línea temporal. Pero Powder, sin ver apoyo y sintiendo el rechazo y resentimiento de Echo, le pide que se vaya. Y Echo, sin mostrar ninguna empatía, se marcha sin dudarlo.
Al salir observa nuevamente las diferencias entre su realidad y aquella en la que ahora se encuentra. Se da cuenta de cómo pudo haber sido todo, pero nada de eso le importa. Él solo quiere volver a su realidad. Existe una pregunta tan compleja que en realidad no tiene una respuesta única, ya que todo depende de quién la esté haciendo y en qué momento de su vida se encuentra quien la está respondiendo. Y es la de si cambiarías tu realidad o tu pasado o te quedarías en el lugar donde estás. Es una pregunta que puede surgir en muchos contextos, como en un juego entre amigos, una charla casual o en medio de una conversación profundamente personal. Y ahora quisiera que tú también me la respondas, porque esta pregunta es uno de los ejes centrales de todo este episodio. ¿Qué pasaría si un día despiertas en otra realidad donde todo es perfecto, donde las cosas salieron bien, donde no hubo pérdidas, donde todo encaja? ¿Te quedarías ahí aún sabiendo que no es tu realidad? Y una de las cosas que más me gustó de este episodio es que pareciera que la pregunta no va dirigida directamente a los personajes, sino a nosotros como los espectadores. Puesto que Echo desde el inicio tiene su respuesta definida, no quiere quedarse. Aunque ve un mundo donde todo funciona, aunque Heimer le diga que deje de mortificarse y disfrute lo maravilloso que tiene enfrente, Echo sabe que ese lugar no le pertenece. Una decisión tanto difícil como heroica, y que justamente siento que por eso genera tanto debate, porque Echo nunca estuvo dispuesto a quedarse, y porque nosotros como espectadores realmente no hubiéramos elegido volver. O al menos no de una forma tan firme. Basta con ver la cantidad de opiniones que, en su lugar, dicen abiertamente se habrían quedado. Y no creo que eso deba verse como algo directamente negativo. Al contrario, sino que refleja la complejidad de la pregunta. Hay muchas razones para querer cambiar el pasado o quedarse en otra realidad. Cosas como el dolor, la culpa, el cansancio, la sensación de que en esta vida las cosas nunca terminaron o nunca terminarán de salir bien. Desear volver a un momento específico para arreglar algo, o imaginar una realidad alternativa donde todo fue distinto. Es de las cosas más humanas que existen. No siempre es escapismo, a veces es una forma de resistir, de decir que lo que vivimos no debería haber sido así, o quisiéramos que fuera diferente. El problema es cuando ese deseo deja de ser eso y se convierte en una trampa. Cuando no solo imaginamos otra vida, sino que ahora esa misma fantasía se convierte en un ancla. Porque se convierte en una forma de no enfrentar lo que sí está sucediendo. Y no, aquí no voy a repetir las frases que son muy sonadas, como todo pasa por algo, o que los errores nos hacen quienes somos. Porque cuando el deseo de que todo hubiera sido distinto es tan alto, ese tipo de respuestas no solo no son suficientes, sino que no alivian nada. Pero conforme avanza el episodio, hay otra cosa que me hizo mucho más ruido y que siento que es el verdadero cuestionamiento. ¿Realmente esta historia trata sobre cambiar de realidad? Sí, ese es el elemento narrativo central, el salto a un mundo paralelo, versiones distintas de las mismas personas y un contraste entre lo que fue y lo que pudo haber sido. Pero quizá ese no es el punto principal. Tal vez el episodio no busca decirnos si cambiar de realidad está bien o mal, sino confrontarnos con algo más. ¿Por qué Echo no se quiere quedar? No necesariamente porque su mundo sea mejor, sino porque sabe que quedarse implicaría renunciar a sus responsabilidades, a no seguir adelante, a las personas que dependen de él, a una lucha que no puede abandonar sin consecuencias. Entonces, ¿qué pasaría si vivir constantemente deseando otra vida no es una solución, sino una forma de no enfrentar la que tenemos? Si esta parte te hizo ver la serie con otros ojos, en el canal hay muchas más reflexiones como esta sobre episodios que marcaron nuestra infancia. Así que suscríbete si te está gustando y no olvides dejar tu like, que me ayudaría muchísimo. Echo recorre la ciudad y se dirige a la parte alta, hasta la antigua casa de Jace. Allí tiene una especie de ilusión y reconstruye mentalmente lo que ocurrió para descubrir dónde podría encontrar alguna gema Hextech. No logra hallar una completa, solo fragmentos dispersos, pero son suficientes. Con eso en mente tiene la idea de recrear la anomalía para regresar a su realidad. Le cuenta su plan a Heimerdinger y le pide su ayuda y él acepta. Al mismo tiempo, después de haber visto lo que ocurrió con Vi y de aceptar que Powder realmente es alguien bueno en esta línea temporal, Echo intenta reparar el daño que le causó, mostrándole una enorme pintura de Vi. Ha pintado a la Vi de su realidad y le dice que la vio en un sueño, a una Vi ruda, fuerte y peleadora, haciendo referencia a la Violet que él conoce. Echo le confiesa que en ese sueño Powder también era muy diferente. Ella interpreta eso como un intento de cambiarla, pero Echo lo niega. Le explica que no la veía como alguien que luchara por los demás, sino como alguien que revolucionaría el mundo, pero no de una buena manera, y que ese destino le aterra. Powder le responde que ama su vida actual y que no quiere perder quién es ahora. Echo entonces le dice una frase que resonará mucho. A veces, para dar un paso hacia adelante, hay que dejar algo atrás. Powder le agradece por sus palabras, pero sabe que hay gato encerrado y le pregunta directamente qué necesita de ella.
Así que Echo y Heimerdinger le explican lo que intentan lograr y con eso el plan para recrear la anomalía comienza. Al principio Powder siente miedo, le pide fuerza a la memoria de su hermana y esta vez Echo sí la apoya. Juntos comienzan a trabajar en la creación de la anomalía, desarrollando prototipos. Al inicio los intentos son inútiles, pero poco a poco se van acercando a recrearla hasta que finalmente logran crear una anomalía en miniatura. Empiezan a probar la máquina y aunque el objetivo inicial era únicamente regresar a la realidad que conocemos, algo inesperado ocurre. Cada vez que Echo la activa, los sucesos se repiten una y otra vez. Sin quererlo, crearon una máquina del tiempo. Heimerdinger queda sorprendido y le pregunta a Echo cuánto tiempo logró retroceder, pero solo puede un segundo. Powder propone experimentar volver más en el tiempo, pero Heimer les pide que vayan poco a poco en ese intento. Entonces comienzan a averiguar cuánto tiempo pueden volver. Pasan 1, 2, 3, hasta llegar a 4 segundos. Y justo en ese momento, Heimerdinger explota. Literal. Echo detiene la máquina y concluye que el límite de retroceso es de 4 segundos. Powder y Heimer le preguntan cuál fue el indicador para llegar a esa conclusión, y para no revelar lo que vio, solo les pide que confíen en él. Los tres se emocionan con el resultado. Powder le dice a Echo que podría presentar el invento en la fiesta de la noche, pero Echo menciona que no está listo todavía. Powder insiste en que aún así vaya al baile, y Heimer también le pide que asista a la celebración, y le asegura que él se encargará de dejar la máquina lista. Echo insiste en ayudar, pero Heimer se niega, diciendo que en soledad puede pensar mejor y además, teniendo una máquina como esa, lo más importante es disfrutar el tiempo que se tiene y queda. En mi opinión, Echo no representa el héroe únicamente porque pone el bienestar de los demás por encima de su propia felicidad. Siento que es más porque los escritores se encargaron de construir una situación donde quedarse sería comprensible, incluso tentador. Y aún así, él no elige hacerlo. No porque no quiera quedarse, no porque no lo desee, sino porque sabe lo que implicaría quedarse en esa realidad. A lo largo del episodio hay momentos donde se nota que duda, donde evita mirar demasiado esa realidad perfecta porque sabe que si lo hace se encariñará. No es frío, no está desconectado emocionalmente, al contrario, precisamente porque entiende que profundizar ahí lo llevaría a querer quedarse, y quedarse no sería solo elegir una vida más cómoda, sino aceptar una felicidad construida sobre algo que no es suyo. Por eso su decisión genera tanto debate, porque muchos, siendo sinceros, se hubieran quedado ahí, o al menos se hubieran quedado un poco más tiempo, y más si vemos o vivimos la realidad de Echo. Y por eso Echo funciona como una forma directa de decirnos que por más que anhelemos volver, cambiar el pasado o quedarnos en una realidad distinta, eso no es posible. Y esa idea cobra todavía más fuerza cuando se conecta con lo que dice Heimerdinger, que hay que valorar el tiempo que tenemos, no el que pudimos haber tenido ni el que imaginamos, sino el que está frente a nosotros. Por supuesto que para todos sería tentador echar un vistazo a lo que hubiera sido otra realidad, otro mundo donde esas pérdidas o esos errores no ocurrieron, donde las luchas actuales no existieron y donde alcanzamos lo que por tanto tiempo hemos luchado. Y si ahora mismo te preguntaran si quisieras echar un vistazo a una realidad donde es completamente distinta a lo que tú tienes ahora, estoy seguro que la mayoría diría que sí, y el episodio no juzga eso. Como dije, no cuestiona entre dos realidades, sino entender que vivir desde una que no es elegible no es posible. Echo lo sabe, y por eso decide irse. Y su frase es la que refuerza todavía más la idea, que a veces para dar un paso hacia adelante hay que dejar algo atrás. Y no se refiere solo a personas o lugares, sino también a ideas, a la fantasía de una vida perfecta, a la ilusión de que todo pudo haber sido diferente. Y sí, sé que dije que no las diría, pero lo desglosaré como lo pone sobre la mesa el episodio. Avanzar no significa borrar los errores ni fingir que no existieron. Significa no convertirlos en una promesa falsa de lo que pudo ser, porque mientras una realidad alternativa se vuelva nuestro hogar, dejamos de estar presentes en la única donde todavía podemos hacer algo. Y eso, más que irse o quedarse, es el verdadero dilema del episodio. Llega la hora de la fiesta. Echo se sienta y Benzo se le acerca. Le pregunta dónde está Powder, y Echo solo responde que no lo sabe, que ella únicamente le mencionó algo sobre una entrada espectacular. Ambos ríen hasta que se quedan en silencio. Y en ese momento las palabras de Heimer suenan en la cabeza de Echo, y decide aprovechar el tiempo que le queda en esa realidad. Mira a Benzo, le dice cuánto lo aprecia de verdad y lo abraza con fuerza, como si quisiera guardar ese instante para siempre. Luego, para sorpresa de Echo, Silco aparece, abrazando a Balder. Echo no puede creerlo. De inmediato lo confronta recordándole sobre sus intentos de matar a Balder, pero Silco le dice que a veces lo mejor que uno puede hacer es perdonar y dejar todo atrás. En ese momento se apagan las luces, y sucede así una de las escenas más espectaculares e icónicas de la serie. Powder sale, viendo directamente a Echo. Echo se acerca y sin pensarlo comienzan a bailar,
siendo solo ellos, nadie más. Más tarde salen del lugar y se alejan hasta un sitio tranquilo para ver la noche. Echo dice que es una hermosa noche y Powder le pregunta dónde aprendió a bailar. Él sonríe y responde que solo siguió el ritmo. Aprovecha ese momento para agradecerle todo su apoyo. Le confiesa que alguna vez soñó con que su realidad pudiera ser así, una ciudad donde los de arriba y los de abajo pudieran vivir en armonía, donde existiera la paz. Admite que aceptó su propia realidad y que se rindió con ese sueño, se rindió con ella. Powder, sin conocer la otra vida de Echo, le dice que jamás lo ha visto rendirse ante nada, mientras se recuesta sobre él. Echo le pregunta si alguna vez ha deseado poder quedarse en un momento, y Powder le responde usando la misma frase que él le dijo antes. A veces, para dar un paso hacia adelante, hay que dejar ir algo atrás. Echo le dice que jamás olvidará esa noche, y Powder le dice que más le vale. Se miran de frente. Powder intenta besarlo, pero Echo no le corresponde. Aún no logra seguir su propio consejo, y sabiendo que esa no es su realidad, no da el paso. Powder le dice que no pasa nada, pero Echo entonces vuelve a escuchar en el fondo de su mente el consejo de Heimerdinger, y le pide a Powder si pueden hacer como si fuera la primera vez, dándose así un beso. Hay muchas razones por las que esta escena es considerada una de las mejores de toda la serie, no solo por los detalles y curiosidades que esconde, como el baile animado a 4 fotogramas por segundo, que hace referencia al límite de tiempo en el que pueden retroceder, y quizá al deseo silencioso de Powder y Echo de detenerlo todo y volver una y otra vez a ese momento, o también por cómo cada elemento está ahí con una intención. Ese soundtrack adictivo y hermoso que habla de amor y odio al mismo tiempo, y que refleja perfectamente el conflicto de Echo, ese rencor que siente hacia la Powder de su realidad, pero también al amor profundo por la que tiene enfrente, aún sabiendo que no pertenece a su mundo. Podría detenerme en muchos aspectos más, y como dije antes, hay muchas razones por las que uno como persona le gustaría volver a algún punto de su vida, o quizá hasta cambiar su realidad, pero ahora quiero centrarme en algo en particular. El amor, porque aparte de los temas centrales que hablé, siento que aparte surge otro del por qué volver atrás, y que justamente aparece más con el amor. Todo ese desenlace, incluso esas palabras finales de Echo de hagamos que es la primera vez, me pegaron como no tienen una idea. Y es que cuando has tenido una relación que ya llevó tiempo, que ha pasado por etapas buenas pero sobre todo por muchas difíciles, es fácil olvidar qué fue lo que la hizo especial al inicio, esa ilusión, ese brillo, esas primeras emociones. Y cuando sentimos que una relación está en riesgo o que ya está muy lejos de lo que fue, el deseo de volver aparece con fuerza, aunque sea por 4 segundos. Queremos volver al inicio, cuando las emociones estaban en su máxima intensidad, cuando había dudas y miedos, sí, pero la ilusión ganaba. Y sabemos que es imposible, pero aún así lo anhelamos. Imaginamos que si pudiéramos regresar, ya sabríamos qué hacer, qué decir, qué errores no cometer. Soñamos con abrazar a alguien que quizá en nuestro presente ya no nos abraza o ya no está más. Y pensamos que quizá en otra línea del tiempo todo fue diferente. Y retomando esas palabras que Heimerdinger dijo, me gustaría alterarlas un poco, a que sabiendo que no existe una máquina del tiempo, deberíamos valorar más el tiempo que aún tenemos. Y ahí es donde la frase de Echo pega más. Ese hagamos como que es la primera vez, no como una negación del pasado, sino como una invitación a que no necesitas volver atrás ni vivir atrapado en lo que pudo haber sido. A veces lo que hace falta es mirar de nuevo, intentar otra vez con la persona que aún está ahí. Aunque la ilusión se haya desgastado, aunque en algún punto te hayas rendido, avanzar también implica soltar. Y como dice esa frase, a veces para dar un paso hacia adelante, tienes que dejar algo atrás. Claro, no siempre intentarlo es algo bueno. Hay situaciones donde lejos de ayudar o de ser algo bonito, incluso nos hace aún más daño. Pero al menos en este caso siento que sí puede entrar ese no te rindas tan rápido con alguien. Y en un mundo donde cada vez se nos alienta a soltar al primer error, que las fallas pesan más que todo lo bueno que hubo o lo que puede haber, tal vez esto funciona en este contexto como una invitación para intentarlo una vez más. Tal vez aún no es tarde. Tal vez rendirse no es la única opción. Tal vez lo único que falta es perdonar. Perdonar al otro y sobre todo perdonarte a ti. Echo deja a Powder sola, junto a un regalo. Justo a tiempo regresa con Heimerdinger, quien ya tiene la máquina lista. La activa y la anomalía comienza a crecer, pero algo falla. Heimerdinger entiende lo que debe hacer y sale para arreglarlo y regresar a Echo, sabiendo que él no volverá. Antes de irse le dice a Echo que desde el momento en que lo conoció volvió a sentirse vivo. Powder baja al lugar al escuchar el caos. Ve a su Echo inconsciente en el suelo, alza la mirada y ve al otro Echo, al que estuvo con ella esa noche. Ambos se miran y con una mirada, Echo se despide de lo que pudo ser, de esa realidad perfecta que, para bien o para mal, nunca fue suya.
pero como lo hubiera deseado. Eiko acaba de ver una vida sin pérdidas, una ciudad en armonía, una vida que ha deseado toda su vida, y aún así decidió volver, no porque su realidad sea mejor, ni porque no duela, ni porque no desee esa otra vida, sino porque sería feliz en una ilusión que, por perfecta que parezca, no es su hogar. Y sí, es verdad, nadie lo habría juzgado si se quedaba. Nadie le habría reclamado ser egoísta. De hecho, la mayoría probablemente no habría hecho lo que él hizo: elegir salvar su realidad con todo su caos y sus pérdidas, por encima de una vida plena. No es una decisión fácil ni común, pero creo esa es la enseñanza. El episodio no dice que desear otra vida esté mal, lo que cuestiona es quedarse esperando, vivir anclados a una idea de felicidad que nunca llegará, una versión perfecta de nosotros mismos o de nuestra vida que solo existe en la imaginación, porque mientras esperamos esa otra realidad, dejamos de hacernos cargo de esta. Tal vez sí existe, en algún lugar, una vida donde todo fue diferente, una donde no perdimos, donde no fallamos, donde las cosas salieron bien, pero sabiendo que no podemos llegar ahí y que el tiempo avanza igual, quizá lo mejor no es seguir mirando hacia ese lugar, sino regresar a nuestra realidad. Y si quieres ver una historia relacionada a la de este video, pues te veo por aquí, ya que aquí hablamos de una contraparte a esta situación, cuando el amor es tóxico y el no dejarse ir, lejos de ser un alivio, es un daño. Así que te veo en este video.